sea tu nombre hoy y para siempre. Esperamos el día en cuando estaremos delante de ti, todo momento, Señor, por la eternidad, alabándote y dando gracias por tu bondad, misericordia y gracia, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu siervo. Señor, usa esta lengua, Señor, para tocar los oídos y que llegue al corazón y también, Señor, en los pies a donde nosotros estemos y las manos para la obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús y su pueblo dijo, amén. Amén, que Dios los bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes en este hermoso día. Le damos gracias a Dios. El ambiente del nacimiento de Cristo, el ambiente de la celebración que nosotros tenemos en este tiempo del año, se siente que el Espíritu está acordando a todo el mundo que vino un día en cuando nació Jesucristo, y le damos gracias a Dios. Estamos en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 12, versículo 1, si quieren buscar en sus Biblias o si quieren, va a estar en la pantalla. Dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces vemos que este es un día séptimo. Y sabemos que en el día séptimo Dios descansó, la creación de Dios, y en el séptimo día, dice la palabra de Dios, Él descansó. Más bien quiere decir que Él se descansaba en su creación, viendo al hombre, viendo a la mujer, viendo su creación y regocijándose. Eso es lo que Dios quería y quiere hoy día de nosotros. Porque si trabajamos todos los días, 7 días a la semana, para alcanzar, pagar la casa, para pagar el carro, para tener un carro del año, nosotros estamos trabajando 7 días a la semana. Eso no es la voluntad de Dios, porque el enfoque de nosotros va a ser lo material y no lo espiritual. El día séptimo era para que el cuerpo descansara del labor que nosotros hacemos. Trabajamos duro y Dios estaba cuidando de ellos. Pero una vez más, déme leer esto, es el séptimo día y ellos están caminando por los sembrados. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por el sembrado en un día de reposo, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Entonces vemos aquí que Jesucristo, anteriormente vimos que Él hacía milagros de un pedazo de pan o un pedazo que era un pez. Él hacía un milagro para la multitud. Dice la palabra de Dios que no los dejó ir porque iban a desmayar en camino, tenían hambre. Y Jesucristo hizo un milagro. 2 veces vemos que 5,000, 4,000 personas, y Dios hizo un milagro para dar de comer, para que no desmaye el pueblo en el camino. El milagro de Dios. Pero en este momento, pongamos a pensar, en este momento Cristo no hace un milagro. Y aquí específicamente el verso dice, y los discípulos tenían hambre. Nosotros vemos algo muy importante. Lo que yo miré en este estudio era algo muy importante, muy interesante. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos vivían la palabra de Dios, y ellos se agarraban de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 23, 24, si lo quieren apuntar, Deuteronomio 23, 24. Cuando estéis en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en una canasta. La ley de Dios decía esto.
En cuando tú estás caminando por la viña de tu prójimo, puedes comer hasta que te llenes de uvas, puedes comer el maíz o lo que sea, tú puedes comer. No es contra la ley. Ellos no estaban quebrando una ley, ellos no estaban robando, ellos agarraban el maíz y lo estaban comiendo y lo preparaban para comer. Entonces vemos que la ley, la palabra de Dios está dando para que nosotros no pasemos hambre, ir por un sembrador y comer hasta que te sacias. Esto era para los pobres o los que venían de otro país. Ellos entraban, podían hacerlo por medio de la ley. Dios hizo algo para que nosotros no tuviéramos hambre. Y cuando nosotros estamos de viaje, nosotros estamos caminando y tengo hambre, Dios por medio de su palabra, Él hizo para que nosotros tuviéramos. Entonces vemos que ellos están haciendo lo que Dios nos ha permitido hacer. Y cuando entráis en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en una canasta. No es que vamos a ir con el vecino y vamos a llevar una canasta. No, él dice, come lo que quieres, come hasta que ya te sacias, pero no vayas a llevar una canasta, no vamos a ser aprovechados. Es muy hermoso que vemos que ellos están haciendo lo que Dios les ha permitido hacer. Entonces en Filipenses ellos están una vez más viendo la promesa de Dios y sosteniéndose por medio de lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses 4:19 dice esto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme las riquezas en gloria en Jesucristo o Cristo Jesús. Una vez más, Dios va a suplir. Dios va a suplir. Ustedes muy bien saben que al pastor no le hace falta de comer. Al contrario. Ustedes saben que Dios está supliendo las necesidades de su pueblo. Entonces Jesucristo no hizo milagro como lo hizo con los 4,000. Jesucristo no hizo milagro como lo hizo con los 5,000. Aquí Él estaba dejando que los discípulos pasaran hambre, pero la palabra de Dios les dio de comer. Jesucristo está supliendo sus necesidades. En la ley decía y permitía que ellos pudieran agarrar y comer. Una vez Mateo 12:1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por medio de los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Conforme a la ley, Dios estaba proveyendo para que ellos tengan de comer. Vemos también aquí que ellos no eran ricos. Hay muchas personas en la televisión que dicen que el cristiano debe de ser prosperado, tener el mejor carro, tener todas las riquezas, y ellos pidiendo dinero para que si tú das, Dios va a dar para atrás. Eso no es el evangelio. Aquí vemos que ellos tenían hambre y Dios estaba supliendo sus necesidades por medio de la ley que era para los ricos, para los pobres y para los que estaban yendo de país, a ciudad de ciudad. Ellos tenían donde podían comer. Dios estaba supliendo. Ellos no eran ricos. ¿Qué de la gente en la televisión que están pidiendo y pidiendo? Y dicen, tú da y Dios te va a dar para atrás. Tú debes de vivir una vida prosperada. Y aquí vemos que Jesucristo tenía que comer como el pobre. Como uno que es vagabundo, que él está caminando y hay algo que Dios está supliendo para él. Entonces tengan cuidado cuando ustedes ven a alguien en la televisión pidiendo y pidiendo.
Yo le doy gracias a Dios que nosotros no hacemos eso. No tenemos que hacer. Yo estaba hablando con un hermano y le dije, ¿sabes qué? El día en cuando cerramos esta iglesia es del día en cuando nosotros estamos haciendo tamales para pagar la renta. Dios nos está supliendo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para tener este lugar. Pero la bondad de su pueblo, eso no es una necesidad que nosotros estamos. Dios ha hecho milagros, hermanos. Dice Lucas 6:1, al fin de este versículo, Lucas 6:1, dice esto: sus discípulos arrancaban espigas y comían desgrañándolas con sus manos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos estaban cosechando. Escuchan, porque así lo miraron los religiosos. Esto es lo que ellos miraron. Ellos no miraron que Dios estaba supliendo sus necesidades. Ellos lo vieron de esta manera. Ellos están cosechando el maíz. Y lo que tenían que hacer es, ya sabemos que hay que prepararlo para llegar al grano. Y cuando ellos llegaban al grano, ellos tenían que molerlo con sus manos y soplar todo lo que le caía para tener el grano. Eso es un proceso, eso es un trabajo. Y es el día de reposo. Y los religiosos dijeron, eso es trabajar y ustedes no pueden hacer trabajo en el séptimo día. Es un día de reposo. Ellos arrancaban el maíz, lo abrían, agarraban los granos, lo molían y lo soplaban para quitar toda la paja, creo que es, paja. En Israel lo que ellos hacen, en África, en muchos lugares, ellos agarran el maíz, ellos se suben a una loma, cuando ellos están limpiando y el mismo aire, el soplo del aire, vamos a decir la brisa, está quitando todo lo que no sirve. Ellos están limpiándolo, sí lo han visto, es trabajo. Dice aquí la palabra de sus discípulos arrancaban las espigas y comían desgrañándolas con sus manos. Entonces ellos estaban haciendo este trabajo. Ellos estaban cosechando, preparando granos de paja, lo estaban sufriendo con el viento. Pero Dios hizo unas excepciones para el día del séptimo. ¿Se acuerdan que Jesús, él mismo dijo, si se cae un cordero dentro de un pozo en el día séptimo, no hay alguien que no va a sacar ese cordero del pozo? ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, hay excepciones? Vamos a ver, si el día séptimo, si alguien se cae, no vamos a hacer el trabajo. Los romanos ya entraron, ellos sabían. Y esto es en la historia. Los romanos venían a atacar a Israel el día séptimo. Y sabes que ellos los vencieron porque ellos sabían que ellos no se podían defender en el día séptimo. Hay excepciones de Dios. No porque ellos hicieron más leyes, más que lo que mandaba Dios. Y dice aquí en el Mateo 12:2, dice, y viendo los fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Dios hizo un mandamiento y el hombre puso más que lo que Dios pide de nosotros. Los fariseos, ellos pusieron una lista de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y ellos pusieron más de lo que Dios pedía de nosotros. El día era para nosotros descansar de una semana que hemos trabajado toda la semana, para aprovechar de gozarnos con nuestra familia de lo que Dios nos ha dado. Eso es el corazón de Dios, para que nosotros disfrutemos de las bendiciones que Dios nos da. Pero
También el cuerpo, que el cuerpo puede descansar. ¿Cómo es un milagro cuando nosotros dormimos? Yo conocí a un pastor y me dijo una vez, ¿sabes qué? El dormir es un pérdida de tiempo, el dormir. Y le dije, nosotros tenemos que descansar. Vamos a llegar a eso, pero viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos tenían una lista más. Les he dicho antes, a veces los cristianos son más cristianos que aún Cristo. Ponen una lista, demandan más de lo que Dios pide de nosotros. La palabra de Dios quiere para el bien, Dios siempre quiere para el bien de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. La salvación consiste más de lo exterior. Les dije la semana pasada, Dios está mirando el corazón y la mente de un hombre. Él está interesado en lo que está uno pensando. Charles Stanley dijo esta semana que el corazón, dice uno, te amo con todo mi corazón. Dios está viendo el corazón del hombre. Pero Charles Stanley dijo algo muy interesante esta semana. Dijo, ¿sabes qué? Cuando nosotros hablamos del corazón, estamos hablando más bien del alma de uno. El alma de uno por el corazón. Mira, escuchen. El corazón un día va a parar. Va a parar el corazón. ¿Qué pasa con el amor que yo te amo con todo mi corazón, Señor? Dios, te entrego mi corazón. Es el alma más bien lo que está diciendo. Es el alma del hombre que nunca va a morir. Es eterno. El alma de un hombre, de una mujer. Te amo con el corazón quiere decir más bien te amo con todo mi alma, Dios. La meta de Dios era el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Él no está tan interesado en lo exterior porque este cuerpo un día va a fallecer, el corazón va a parar. Él está más interesado en el alma de uno, de ver una necesidad de un hombre que tiene hambre. Él está viendo para el bien de su creación. Jesucristo ofrece un yugo fácil. El Señor, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo está ofreciendo un yugo fácil, una carga ligera, lo que dice la palabra de Dios. Mateo 11, 28, 29 y 30. Mateo 11, 28, 29 y 30 dice esto. Hablando de los apóstoles. Hablando de dos diferentes puntos de vista. El religioso y los seguidores de Cristo. Y dice esto, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tristemente yo he conocido a pastores que ellos demandan mucho, que ellos quitan de la familia. El tiempo en cuando nosotros debemos de estar con nuestra familia, ellos requieren ese tiempo. Porque lo estás haciendo para el Señor, dicen. Pero Dios es mucho más interesado. Esta era la doctrina de aquellos pastores. Dios primero, otros, y al último eres tú. La cosa es esto. Yo hace poco aprendí esta lección, porque los religiosos
a veces son pastores que ellos demandan mucho del pueblo. Es que lo estás haciendo para el Señor. Tienen que trabajar este sábado porque lo están haciendo para el Señor. Tenemos que hacer este proyecto porque lo estamos haciendo para el Señor. Y la cosa es que no es Dios y la doctrina de estos que están, yo creo, equivocados. Dicen, es Dios, es otros, y al último eres tú, Alex. Entonces yo ponía esta carga sobre mí, este yugo duro sobre mí. Lo que yo veo hoy día es esto, es Jesucristo. Y entonces el que sigue después de esto soy yo, con mi Dios, separándome, gozándome en su palabra, gozándome en la oración. Hermanos, ustedes no quieren Alex, ustedes quieren el hombre que sigue a su Cristo. ¿Ves? Aquí los fariseos, los religiosos, ellos estaban diciendo, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Mira, ellos están pecando porque están haciendo esto. Si Cristo y yo estamos en comunión, estamos en ese tiempo de compañerismo, de comunión, entonces puedo ministrar a ustedes como se debe de ministrar. Puedo amarlos como Dios quiere que yo los ame. Lo vemos en Jesucristo, que Él tenía que tener ese tiempo con el Padre. Él dejaba y iba con su Padre a orar. ¿Ves? La cosa estaba equivocada, yo lo viví muchos años. Dios, otros y yo al último. Y yo lo he predicado así. Pero la cosa es, si yo no estoy delante de mi Dios, si ustedes no están delante de su Dios, hincados, orando, leyendo, siendo ministrados, ¿cómo van a ministrar ustedes? ¿En el poder de la carne o en el poder del Espíritu Santo? En el poder de la palabra de Dios. Tiene que ser Jesucristo, yo con mi Dios. Yo no estoy hablando de materialismo. Yo no estoy hablando de cosas para mí, gozarme y todo eso. Yo estoy hablando de mi comunión con mi Dios, igual para ustedes. Igual para ustedes. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es cuando tenemos ese tiempo con Dios. Y todo lo demás, una vez más les digo, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, Alex. Pueblo de Dios, es Cristo y yo buscando primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, mi matrimonio, mi trabajo, todo lo que hago va a ser añadido, pero primeramente dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Hechos 15, 10 y 11. Hechos 15, versículos 10 y 11 dice así, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Una vez más, Él está diciendo, aquí Lucas dice, ¿por qué estamos poniendo una carga sobre esta persona si nosotros mismos no podemos cargar esa carga? De decir esto, como los fariseos están haciendo así, diciendo aquí, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar?
la ligera yugo de Cristo, la carga ligera de Cristo, debemos de estar gozándonos. No tener que hacer. Yo tengo, pues el pastor llamó que tenemos un día y tengo que estar ahí. El amor de Cristo. Tengo que darle tiempo a mi hijo. Tengo que darle el tiempo a mi hija. Hagan eso, que es más importante que venir a pintar, a arreglar. Tengo que tener tiempo con mi esposa. Eso es lo que Dios quiere en el séptimo día. Dice que Dios descansó, después de la creación descansó, porque estaba cansado, no. Él estaba gozando de su creación. Él estaba reposado en su creación, en lo que Él ha hecho, el hombre, la mujer, gozándose. Entonces nosotros vemos que ellos querían, ¿cómo pueden trabajar en el séptimo día? ¿Por qué están haciendo lo que no es de la ley? Pero no era que Cristo estaba contra la ley. Lo que Él estaba contra es lo que el hombre añadía o pusía de más de la ley de Dios. Ellos ponían leyes y tampoco pueden. ¿Sabes qué? Ellos, en la ley de los fariseos, no podías hacer un nudo en el séptimo día. Yo estaba viendo las leyes que ellos hacían. No podías hacer un nudo en el día séptimo. Pero vemos que hay cosas que Dios permite en el séptimo día. Entonces dice en el 13 esto, dice, pero Él les dijo, porque ellos están diciendo, ¿por qué ellos no están guardando el séptimo día? Dice esto Jesús, pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Vemos que David está huyendo de Saúl y él llega al templo. Él llega al templo y él está teniendo hambre con sus seguidores. Y Jesucristo dice, ¿no han leído el tiempo cuando David, el rey David, tenía hambre y llegó al templo? ¿No lo han leído? Es muy importante que nosotros veamos las necesidades. Yo quiero o yo necesito. Aquí David y los seguidores de David, ellos tenían una necesidad. En cuando ustedes están leyendo, le está diciendo a los fariseos, a los escribas, no han leído. En cuando David tuvo hambre y entró y comió. Un comentarista dice esto. Dice, ¿es posible leer las escrituras en fondo? Conocer la Biblia de adentro a afuera, página a página, para poder memorizar exactamente y aprobar cualquier examen sobre ella. Podemos conocer la palabra de Dios de página a página, de adentro a afuera, saber. Si nos hacen una pregunta, podemos contestar la pregunta. Eso es lo que está diciendo el comentarista. Dice, aún así, perder por completo el verdadero significado. Déjeme de leerlo en total. Dice, es posible leer las escrituras en fondo, conocer la Biblia de adentro hacia afuera, página a página, para poder memorizarla exactamente y aprobar cualquier examen sobre ella. Y aún así perder por completo su verdadero significante. Entonces quiere decir que nosotros estamos leyendo la Biblia. Nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no lo estamos entendiendo en lo que Dios llama de nosotros. La misericordia. Es ser
ser lo que dice la palabra de Dios, no solamente saber de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el comentarista. No solamente saber de la palabra de Dios, pero hacer lo que manda la palabra de Dios. No lo que dicen los fariseos, sino no por lo que ellos estaban escribiendo, sino solamente la palabra de Dios, de lo que nos manda la palabra de Dios. Dice Mateo 2, dice así, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Y dice Marcos 2:23, dice, ¿cómo entró en la casa de Dios? Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de propiciación, y los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. El pan de propiciación en el templo. Esto es lo que significaba. Ellos entraron, estaban huyendo de Saúl. Ellos tenían hambre. Ellos vinieron y pidieron al sumo sacerdote pan. Y él les dijo, solamente tenemos el pan de propiciación. El pan de propiciación representa las 12 tribus de Israel. Y era una forma de reconocer, mira, pongan esto en su mente, en su corazón. El pan de propiciación representaba las 12 tribus de Israel. Y era una forma de reconocer a Dios como el fuente de vida. Y alimentar el alimento de Israel. Y también era un acto de agradecimiento a Dios. Ellos entraron, tenían hambre. Le dijeron al sumo sacerdote, no tienes pan. Y él dijo, solamente tenemos el pan de propiciación. Y Jesucristo está diciendo, ¿cómo entró en la casa de Dios? ¿Quién? David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de propiciación, los cuales no era lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio de comer con los que estaban con él. Entraron, comieron del pan de propiciación, que era el símbolo, que era la representación del pan. ¿Ves? Ellos vieron algo más importante de la religión, una necesidad que nosotros necesitamos. No, él no entró con su machismo, él no entró con yo soy el rey, él no entró con todo esto, él entró con hambre. Él llegó humildemente, con una necesidad. El pan de propiciación representa los 12 tribus de Israel y era una forma de reconocer a Dios como que ese pan representaba el Dios de fuente de vida. También y alimento a Israel. También era un acto de agradecimiento a Dios. En cuando ellos participaban y comieron de ese pan, ¿tú crees que no era algo que Dios estaba supliendo para ellos? Jesucristo está diciendo esto. ¿No han leído cuando David entró y comió del pan de propiciación? Que simboliza agradecimiento a Dios. Él es la fuente de vida. ¿Ves? Ellos estaban haciendo algo que Dios permitió. Porque si ellos entraban con orgullo, con machismo, que yo soy y dame entonces Dios los iba a matar. El castigo de eso era la muerte, pero ellos entraron con una necesidad humildemente. Así nosotros no estamos bajo la ley, sino por la gracia de Dios. No profanando el templo, ni el pan, ni lo que ellos
el pan simboliza. Maquea 6:8, no sé si lo estoy diciendo bien. Maquea 6:8 dice esto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios. Él está hablando de Dios y está hablando al hombre Dios, y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Entonces hay que agarrar el oído y estar atento, porque esto es lo que declara Dios a nosotros. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante de Dios. Y esto lo hizo David. ¿Qué es lo que pides de mí? La religión, la tradición. ¿Qué es lo que pides de mí? Aquí dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer la justicia, amar misericordia. Les he explicado más que 1000 veces qué es lo misericordia. Este hombre no merece eso, pero en el nombre de Jesús, darle de comer. Mi hijo no merece esto, pero en nombre de Jesús. Mi hija, mi hermano no merecen, pero nosotros vamos a ser la luz de Cristo en sus vidas. Jesucristo estaba justificando a sus discípulos. No se trata de la religión, se trata de la relación que nosotros tenemos, esa luz que podemos nosotros ser para otros. Él no está deteniéndose de una ley cuando hay una necesidad. Entonces dice también que nosotros tenemos que tener cuidado. No usar esto, como dijo Pablo, no usar esto como una excusa de pecar. No, porque ya perdemos todo ahí. Ya lo estamos haciendo para nosotros mismos en un modo errada, no de Dios. Entonces no vamos a decir: no, pues nosotros, pues, recuerdan que que Pablo les dijo: no vayan a pensar que pueden ir a pecar. Y Pablo dice: ni Dios lo mande. Que nosotros podemos tomar nuestra libertad y pecar en ella. El 27 dice así: también les dijo, el día de reposo, el séptimo día, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. La comunión con Dios. Tomar el tiempo para que el séptimo día, el día de descanso, el día en cuando nosotros nos separamos, para ir delante de nuestro Dios. No es solamente el séptimo día, pero todos los días. Es un tiempo de comunión. Dios puso, y le damos gracias a Dios, Dios puso en su ley el séptimo día, el hombre descanse de todo su trabajo. De trabajar tan duro, aguantar, estar rodeado del mundo y de los chismes y de las peleas y de las críticas y todo lo que viene a nosotros entre semana. Y Dios puso el día séptimo, porque el día séptimo no fue hecho. El hombre no fue hecho por el séptimo día, sino el séptimo día fue hecho por el hombre para que nosotros podamos descansar este cuerpo, descansar las emociones. ¿Cómo llegamos a veces? Ustedes no saben bien cómo llegamos del trabajo a veces, fastidiado, cansado, emocionalmente. Y Dios de gracia, de misericordia nos ha dado ese día para tener comunión, para alabar a nuestro Dios, tener tiempo de acción de gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho.
Es el beneficio del alma del hombre y también del cuerpo del hombre. Dios puso este día para que nosotros podamos tener ese tiempo, la comunión con Él, el tiempo de descanso, el tiempo de relajarnos. Él lo quiso tanto que murió por nosotros, porque quiere el tiempo, ese tiempo de descanso, ese tiempo de refrescarnos, ese tiempo delante de nuestro Dios. Y ellos, los fariseos, los religiosos, ellos querían trabajar. Tú tienes que ganar tu salvación, tienes que seguir todas estas leyes. Jesucristo dice, ustedes están leyendo, pero no están entendiendo lo que Dios manda de nosotros. Él quiere misericordia. Él quiere justicia. Él está mirando adentro de uno. El alma, que a veces se cansa. Y nosotros tenemos que recorrer a nuestro séptimo día, que es Jesucristo. Mateo 12:5 dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Déjenme leer eso, entendamos lo que Él está diciendo. Entendamos lo que Jesucristo está diciendo. Dice aquí en Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley como el día de reposo, el séptimo día, los sacerdotes? Aquí los fariseos, y Él está acordándole que los sacerdotes, ¿qué dice? Búscanlo en tu Biblia, está ahí. Dice, ¿y no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir esto? Que en el templo los sacerdotes, el séptimo día, ellos están profanando el séptimo día. Yo tenía que buscar qué quiere decir este texto. En el séptimo día, ¿sabes qué ellos hacían? Un sacrificio, una preparación, traer al altar de Dios y ponerlo sobre el fuego. Ellos tenían que hacer un fuego. Esto es en el séptimo día. Dice que en el séptimo día ellos trabajaban doble, los sacerdotes. Entonces Jesucristo está diciendo, ustedes quieren que nosotros hagamos por medio de la ley, si vemos que los sacerdotes, ellos mismos tienen que trabajar, a traer el sacrificio, a prepararlo, a pasar una leña y poner el sacrificio sobre el altar. Y que ahora con eso en mente, déjenme leer este verso y van a ver. Dice, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque ellos están dando al altar de Dios lo que es merecido a Dios. Ellos están recordando el sacrificio de sangre que nos limpia. Entonces ellos estaban haciendo, los fariseos no lo tenían, ellos sabían aquí, pero no aquí. Y Dios es más interesado, pueblo de Dios, en el corazón de uno. ¿Y por qué haces las cosas que estás haciendo? Por amor a Dios, por misericordia. Porque yo veo a mi hijo y tengo que tender a Él en el nombre de Jesús y orar y amar. No es la religión, es el amor de Cristo que nosotros tenemos que compartir. La misericordia es, ese joven no merece lo que le voy a dar.
Dice que la bondad de Dios trae al hombre al arrepentimiento. Papá, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo? Yo, siendo un hijo rebelde, ¿por qué? ¿Por qué tú eres tan bueno conmigo? Yo siendo una persona rebelde, tu hijo, tu hija, así la relación que tú tienes con Cristo. Así yo digo, siempre le digo al Señor, dame la paciencia para otros, lo que tú tienes para mí. Tú eres tan paciente conmigo, Señor. Tú me amas y tienes misericordia y gracia sobre mí. Señor, dame lo mismo para todos los demás. Eso es lo que debemos estar orando. Señor, hazme no como el fariseo, sino como mi Señor. Lee la Biblia con entendimiento, sabiendo que siempre es al amor de Dios. Él es paciente, Él nos ama. Entender que a veces nosotros vamos a sacrificar algo para su gloria. Una vez más regreso a esto y con esto termino. Nosotros tenemos que tener ese tiempo. Cristo primero. Y el que sigue tiene que ser yo. Recibiendo la misericordia, recibiendo el amor, recibiendo la gracia y poder compartir eso con ustedes. Pero si es Dios y tengo que ministrar a ustedes, eso no trabaja. Ayer oí a alguien, le estaba diciendo a un papá, estábamos en la mesa comiendo y papá le dice a su hija, porque tenía un tiempo de un poco de actitud, y ve el papá a la hija y digo, ¿tuviste tu tiempo de devoción? Y la hija dice, no. Y el papá le respondió, se ve. Si nosotros no estamos teniendo tiempo de devoción con Cristo primeramente, se ve. Señor, líbranos del yo, que sea tú. Voy a invitarles que se pongan de pie, por favor.